Bienvenido a la clase de hoy. Si eres nuevo en el canal, te pido a que suscribe para que apoye el trabajo y así seguimos dándote el servicio, el curso Creole et Espagnol. Bienvenue sur chaîne YouTube. Si vous êtes nouveau qui entre sur channel là, vous aimez apprendre à parler espagnol, eh bien, abonnez avec channel là pour capable avoir toute notification à chaque vidéo dans plague. Merci. Así que comencemos. ¿Cómo se dice no tengo suerte en creole? Qui est capable de dire moi pas de chance en espagnol? Se dice no tengo suerte en creole, moi pas de chance. Y en español, ¿verdad? No tengo suerte. Español. No tengo suerte. Creole. Moi pas de chance. Moi pas de chance. Entonces vamos a ver solo cómo se dice suerte solo. ¿Cómo se dice suerte en creole? En creole se dice chance. 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 El primero es que se dice no tengo suerte, ¿verdad? Moi pas de chance. No tengo suerte. Moi pas de chance. Entonces, suerte solo se dice chance. Significa suerte. Ahora vamos a ver cómo se dice buena suerte en creole. Buena suerte en creole se dice bonne chance, ¿verdad? O bonne chance, buena suerte, bonne chance, bonne chance, buena suerte, bonne chance. Vamos a ver también cómo se dice también mi salud. Ustedes saben lo que es la salud, ¿verdad? Porque sin la salud no estamos bien. Vamos a ver cómo se dice salud en creole. Entonces, salud en creole le dice santé. Santé. Santé, salud, santé, la salud, santé. Vamos a ver también cómo se dice no estoy bien, ¿verdad? O decir mi salud no está bien, vamos a ponerlo así. Mi salud no está bien en creole. Vamos a ver cómo se dice en creole. Mi salud no está bien. En creole se dice santé pas bien. Santé pas bien. Mi salud no está bien. Santé pas bien. Santé pas bien. Santé pas bien, mi salud no está bien. Vamos a hacer otra cosa. Ahora hablamos de que nosotros estamos buscando trabajo. Llegando a un lugar, lo primero que se dice, buenos días o buenas tardes. Entonces, en creole sería bonjour o bonsoir. Buenos días o buenas tardes. Entonces, en creole, bonjour ou bien bonsoir, bonjour ou bien bonsoir, buenos días o buenas tardes, ¿verdad? Vamos a ver también cómo seguir las frases. Después que saluda, primero tiene que por lo menos
hablar de lo que anda buscando, ¿verdad? Entonces vamos a ver cómo se dice disculpa la molestia. Disculpa la molestia. Entonces, decimos en creol, disculpa la molestia, vamos a decir, excusez-moi parce que me dérange, ¿verdad? Disculpa la molestia. Excusez-moi parce que me dérange. Excusez-moi parce que me dérange. Excusez-moi parce que me dérange. Disculpa la molestia, porque ya que usted va a llegar a un lugar es a hablar de que usted necesita trabajo, ¿verdad? Entonces, para siguiendo diciendo, estoy en busca de un trabajo. Vamos a ver cómo se traduzca en creol. Estoy en busca de un trabajo. En creol se dice, moi ap chercher un travail. Moi ap chercher un travail. Ou moi ap chercher un travail. Estoy en busca de un trabajo. Moi ap chercher un travail. Vamos a ver cómo decir soy nuevo aquí. Porque llegando a un lugar no conoce a nadie, así que se va a presentar. Soy nuevo aquí. Moi neuf nan zone. Moi neuf nan zone. Soy nuevo aquí. O soy nuevo en la zona. Moi neuf nan zone. Que más fácil. Soy nuevo en la zona. Moi neuf nan zone. Vamos a ver cómo se dice no tengo a nadie aquí. No tengo a nadie aquí. En creol se dice moi pa gen pièce moun isit la. No tengo a nadie aquí. Moi pa gen pièce moun isit la. No tengo a nadie aquí. Moi pa gen pièce moun isit la. Vamos a ver cómo se dice, ¿me puede ayudar, por favor? Capable, aidez-moi, s'il vous plaît. ¿Verdad? En español, ¿me puede ayudar, por favor? En creol. Capable, aidez-moi, s'il vous plaît. Capable, aidez-moi, s'il vous plaît. Capable, aidez-moi, s'il vous plaît. Vamos a ver cómo se dice. ¿Qué tú sabes hacer? La persona que estamos hablando ya es la pregunta de la persona. ¿Qué tú sabes hacer? Para darle trabajo, primero te pregunta qué sabe hacer, ¿verdad? Entonces te pregunta, ¿qué tú sabes hacer? En creol, ¿qué sabes con fe? ¿Qué sabes con fe? ¿Qué sabes con fe? ¿Qué tú sabes hacer? ¿Qué sabes con fe? ¿Qué tú sabes hacer? ¿Qué sabes con fe? Soy chofer, tengo licencia. En español, ¿verdad? Soy chofer y tengo licencia. Entonces, en creol se dice, moi c'est chauffeur et moi gen licence. Moi c'est chauffeur, moi gen licence. Moi c'est chauffeur, moi gen licence. Soy chofer y tengo licencia. Soy chofer, tengo licencia. Moi c'est chauffeur, moi gen licence. ¿Verdad? Entonces, vamos a ver cómo yo respondo. Yo hago lo que sea. ¿Verdad? Soy chofer, tengo licencia. Pero yo hago lo que sea.
Moi c'est chauffeur, moi gen licence. Mais m'a fait n'importe travail. Moi c'est chauffeur, moi gen licence, mais m'a fait n'importe bagay. Ou m'a fait n'importe salier. Soy chofer, tengo licencia, pero yo hago lo que sea. Porque yo supongo como tú estás buscando trabajo y quizá no aparece el trabajo de chofer, si no aparece usted dice, yo hago lo que sea. M'a fait n'importe sam jouen. M'a fait n'importe sam jouen. M'a fait n'importe sam jouen. Pero yo hago lo que sea. Bien, señores, así que le doy gracias por seguir viendo el video hasta ahí. El video de hoy llega hasta ahí. Ahora bien, el favor lo que te pido siempre. Mi favor es que ustedes se suscriben al canal. Porque de nada vale que estoy dando el curso y nadie está, suscribiendo al canal para recibir las clases.